En la cena de su cumpleaños, mi esposa anunció nuestro divorcio delante de todos. Su padre aplaudió y dijo que finalmente se había deshecho de ese perdedor. Toda la familia se rió. Con calma, saqué una tarjeta que mi padre me había dejado y se la entregué al camarero. Él leyó el nombre, palideció y susurró. Hay una imagen que no puedo borrar de mi mente, y yo, sentado en esa elegante mesa con el traje que había planchado 3 veces, rodeado de personas que me odiaban en silencio, mientras mi esposa se levantaba, alzaba su copa de vino y anunciaba el divorcio delante de todos. Su padre aplaudió. Realmente aplaudió con ambas manos como si acabara de ver el mejor espectáculo de su vida. Y luego dijo con esa voz llena de desprecio que yo conocía tan bien, finalmente eres libre de ese perdedor. Toda la mesa estalló en carcajadas. Las amigas de Alexa, su hermano Louise, su madre Hortensia, con esa sonrisa suya que siempre parecía educada pero nunca lo era. Todos riendo, todos mirándome, y yo no dije nada. No grité. No me levanté. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué una vieja y desgastada tarjeta que mi padre me había dado antes de morir y se la entregué al camarero con calma. Él la tomó, miró el nombre escrito en ella y en ese momento, algo cambió en su rostro. El color desapareció por completo. Sus manos temblaron ligeramente y en voz muy baja, casi un susurro, dijo algo que hizo que Yae dejara de reír para siempre. Pero para entender lo que pasó esa noche, necesito contarte desde el principio, porque esta historia no comenzó en ese restaurante. Comenzó muchos años antes, en una vida completamente diferente, cuando todavía creía que el amor era suficiente para construir algo real. Mi nombre es Baken. Tengo 48 años y durante casi 2 décadas fui invisible para la familia de mi esposa. No porque no existiera, sino porque decidieron desde el primer día que yo no merecía ser visto. Nunca fui el hombre que Yae quería para su hija. Eso quedó claro desde la primera vez que nos sentamos a cenar juntos, cuando Alexa me presentó con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando quería que todo saliera bien. Yae me miró de arriba abajo, de la manera en que miras algo que no encaja donde está, y me preguntó a qué me dedicaba. Le dije la verdad. Trabajaba en la construcción. Había empezado desde abajo, cargando materiales, aprendiendo el oficio con mis manos, y con los años, había logrado tener mi propia pequeña empresa. No era rico, pero era honesto. Era mío. Yae asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y no me dirigió otra palabra en toda la noche. Así empezó todo, con un silencio que valía más que 1000 insultos. Yo venía de otro tipo de vida. Mi padre, don Alejandro, fue un hombre que trabajó toda su vida sin hacer ruido. No presumía. No alardeaba. Tenía una filosofía muy simple que me repetía desde que era niño: el dinero ganado con dignidad no necesita ser exhibido. Y yo crecí creyendo eso. Crecí siendo eso. Cuando conocí a Alexa, ella era diferente a su familia. O al menos eso pensaba. Era cálida. Se reía con facilidad. Y cuando me miraba, sentía que realmente me veía. No veía mi cuenta bancaria ni mi apellido. Me veía a mí. Eso fue lo que me enamoró. Eso fue lo que me engañó. Nos casamos 3 años después de conocernos. La boda fue sencilla porque yo no tenía mucho dinero entonces, y eso fue lo primero que Hortensia le criticó a su hija en privado. Aunque la escuché desde el pasillo, dijo que una boda así era una vergüenza, que su hija merecía algo mejor, que esperaba que al menos con el tiempo yo mejorara porque hasta ahora no había mostrado señales de nada. Seguí caminando por ese pasillo como si no hubiera oído nada. Pero lo oí todo y lo guardé dentro, en ese lugar donde guardas las cosas que duelen demasiado para decirlas en voz alta. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron una extraña mezcla de buenos momentos y pequeñas heridas que nunca terminaban de sanar. Cuando estábamos solos, Alexa y yo funcionábamos. Reíamos. Nos apoyábamos. Construíamos algo juntos. Pero cada vez que su familia aparecía, algo en ella cambiaba. Era como si se pusiera una máscara. Como si volviera a ser la hija de Yae antes que mi esposa. Y Yae sabía exactamente cómo usarlo. Cada reunión familiar era una oportunidad para recordarme mi lugar. No siempre con palabras directas.
A veces era una pregunta inocente, ¿cómo va ese negocito tuyo? Con ese diminutivo que lo decía todo. A veces era un comentario sobre algún empresario exitoso, un amigo de la familia que tenía esto o aquello, lanzado al aire como si fuera casual, pero dirigido directamente a mí. Y Hortensia siempre sonreía. Siempre con esa sonrisa suya que parecía decir, «Ves, hija, ves lo que elegiste». Louise, el hermano de Alexa, era más directo, más cruel sin querer serlo. Una vez, en una reunión de Navidad, levantó su copa y brindó por los que sí llegan lejos en la vida. Me miró mientras lo decía, solo por un segundo, pero fue suficiente. Todos rieron. Alexa no dijo nada. Yo tampoco. Pero en mi bolsillo, sin que nadie lo supiera, llevaba algo que mi padre me había dejado el día antes de morir. Una simple tarjeta de cartón grueso con un nombre impreso y un número de teléfono. Me la dio con ambas manos, me miró a los ojos y dijo, «Guárdala, hijo. No la uses hasta que realmente lo necesites, hasta que no quede nada que perder». En ese momento, no entendí lo que significaba. Esa noche, en el restaurante, lo entendí todo. Los años en esa familia me enseñaron algo que ninguna escuela enseña. Me enseñaron la diferencia entre ser tolerado y ser aceptado. Porque yo nunca fui aceptado. Fui tolerado. Y hay una distancia enorme entre esas dos palabras. Una distancia que se mide en miradas, en silencios, en comentarios lanzados al aire con una sonrisa que los hace parecer inofensivos cuando en realidad son pequeños cuchillos que entran uno por uno, tan lentamente que casi no lo sientes hasta que ya estás sangrando por dentro. Ya era el primero en llegar a cualquier reunión y el último en irse. No porque le encantara la compañía, sino porque necesitaba el escenario, necesitaba la audiencia. Era un hombre que había construido toda su identidad sobre lo que los demás pensaran de él. Tenía una empresa de importación que había funcionado bien durante años, una casa grande en una zona que mencionaba en cada conversación posible y una forma de pararse en cualquier habitación que decía sin palabras que él era el centro de todo. Alto, bien vestido, con ese bigote que recortaba con precisión milimétrica y esa voz profunda que usaba para hablar de negocios como si estuviera dando una conferencia, incluso si solo estaba pidiendo del menú. Y para él, yo era el error de su hija. Nunca me lo dijo directamente al principio. Al principio, usaba un método que usan todas las personas que se creen superiores pero no quieren parecer vulgares, el método de la comparación indirecta. Llegaba a la mesa, se sentaba con esa postura de quien sabe que todos lo están mirando y empezaba a hablar de algún conocido suyo. Siempre era alguien exitoso, siempre alguien que tenía más. Un amigo que acababa de comprar una segunda propiedad, un socio que había cerrado un trato millonario, un primo que había enviado a sus hijos a estudiar al extranjero. Y mientras contaba estas historias, de vez en cuando me lanzaba una mirada, solo una, rápida, como para asegurarse de que estaba recibiendo el mensaje. Siempre lo recibía. Hortensia operaba de manera diferente. Si ya era el golpe directo, Hortensia era el veneno lento. Tenía una forma de decir las cosas que las hacía sonar como cumplidos cuando en realidad eran dagas perfectamente envueltas. Una vez llegué a su casa con un vino que me había costado elegir porque no sabía mucho de vinos y quería hacer un esfuerzo. Ella lo tomó con ambas manos, lo miró, asintió suavemente y dijo, «Qué detalle tan considerado, Bakken, con lo ajustado que debe ser tu presupuesto». Y luego lo dejó en el estante sin abrirlo. Nadie dijo nada. Alexa desvió la mirada. Yo guardé eso también. Louise era el más joven de los tres y el más descarado. Tenía 32 años, trabajaba en la empresa de su padre sin haber construido nada por sí mismo y tenía esa arrogancia particular de quienes heredan el éxito ajeno y lo confunden con mérito propio. Conmigo, tenía un juego que repetía en casi todas las reuniones. Preguntaba por mi trabajo con un tono que fingía interés genuino, escuchaba mi respuesta con la cabeza ligeramente inclinada y luego soltaba algún comentario que siempre empezaba con, «Claro, claro, no todos nacimos para los grandes negocios o lo importante es ser feliz con lo que se tiene. ¿Verdad?». Dicho con esa sonrisa amplia y ligeramente burlona suya mientras miraba a los demás como buscando complicidad. Y siempre la encontraba. Siempre había alguien en esa mesa que sonreía con él. Lo que más me pesaba no era su desprecio. Era el silencio de Alexa, porque Alexa lo veía.
Sé que lo veía. Había momentos en que la miraba buscando algo, cualquier cosa, una señal de que estaba de mi lado, de que en privado pensaba diferente, de que el amor que decíamos tener era más fuerte que la opinión de su familia. Y a veces, solo a veces, encontraba algo en sus ojos, un breve destello, como si quisiera decir algo y se arrepintiera en el último segundo, pero nunca lo decía. Con los años, ese silencio se convirtió en algo diferente. Ya no parecía timidez o duda. Empezó a parecerse a un acuerdo, como si poco a poco, Alexa hubiera absorbido la visión que su familia tenía de mí y hubiera empezado a hacer la suya. Las conversaciones entre nosotros se volvieron más cortas. Los fines de semana que solíamos pasar juntos empezaron a llenarse de compromisos con su familia, y yo seguía ahí, trabajando, construyendo, tratando de demostrar algo que nadie en esa casa tenía la menor intención de ver. Mi empresa creció durante esos años. No de forma espectacular, no de la manera en que ya habría reconocido un éxito, pero creció. Pasé de tener 3 empleados a tener 17. Conseguí contratos con empresas medianas, luego con algunas más grandes. Hubo un año en que gané más de $200.000 netos. No lo mencioné en ninguna reunión familiar. No alardeé, porque eso no era lo que me habían enseñado. Mi padre me enseñó que el dinero ganado con dignidad no necesita ser exhibido, y yo seguía siendo el hijo de mi padre. Pero mientras yo construía en silencio, algo se estaba desmoronando dentro del matrimonio sin que yo lo viera claramente. O tal vez lo veía y no quería aceptarlo. Alexa empezó a llegar a casa más tarde con más frecuencia. Empezó a tener conversaciones en voz baja que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Empezó a mirarme de otra manera, no con desprecio todavía, pero sí con una distancia que antes no existía, como si yo fuera un mueble que ya no combinaba con la decoración que ella tenía en mente para su vida. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos en silencio, me dijo que su padre le había ofrecido un puesto importante en su empresa, que era una oportunidad que no podía dejar pasar, que iba a empezar a pasar más tiempo con él para aprender el negocio. Me lo dijo como quien informa de una decisión ya tomada, no como quien consulta a su pareja. Asentí. Le dije que me parecía bien si eso era lo que ella quería. Esa fue la última vez que recuerdo que desayunamos juntos en paz. Porque a partir de entonces, ya se instaló en nuestras vidas de una manera que ya no era indirecta en absoluto. Aparecía en nuestra casa sin avisar. Daba su opinión sobre decisiones que no le correspondían. Una vez, mientras yo hablaba de un nuevo proyecto con un cliente por teléfono en la sala, ya llegó, saludó a Alexa en la cocina y luego pasó por mi lado sin siquiera una mirada, como si yo fuera parte de los muebles. Cuando colgué el teléfono, él ya estaba sentado en mi sillón, hablando de sus cosas, y Alexa le estaba sirviendo café con una sonrisa que no me había dado a mí en mucho tiempo. Fui al dormitorio, cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y fue en ese momento que metí la mano en el cajón de la mesita de noche donde guardaba la tarjeta de mi padre y la toqué con los dedos, sin sacarla, solo para recordar que existía. Solo para recordar las palabras que me dijo antes de morir: guárdala, hijo. No la uses hasta que realmente lo necesites, hasta que no quede nada que perder. Todavía no era el momento, pero me estaba acercando. El nombre de mi padre era Alejandro, y si hay una persona en este mundo que definió quién soy, fue él. No porque fuera perfecto, no porque fuera rico o famoso o poderoso, sino porque era real. Era el hombre más real que he conocido en mi vida. El tipo de hombre que cuando te daba la mano, te daba toda la mano. El tipo de hombre que cuando te miraba a los ojos, sabías que detrás de esa mirada no había agenda, ni cálculo, ni intención oculta, solo honestidad, solo presencia. Creció en una familia sin dinero, en un barrio donde el lujo era un concepto abstracto que existía en las películas, pero no en las calles donde jugaba de niño. Aprendió a trabajar antes de aprender a leer bien. Y sin embargo, nunca le oí quejarse. Nunca le oí decir que la vida le debía algo. Tenía una filosofía que tardé años en entender del todo, pero que con el tiempo se convirtió en la base de todo lo que soy. Me decía: Bakken, el mundo siempre intentará decirte lo que vales. Tu trabajo es no escuchar, porque el único que sabe lo que vales eres tú. Y si tú lo sabes de verdad, las palabras de nadie más pueden quitártelo. Yo escuchaba esas palabras de niño y asentía, porque era mi padre y uno asiente cuando su padre habla. Pero no las entendía. No del todo.
Las entendí mucho después, sentado en ese restaurante, con la risa de Yae todavía resonando en el aire y la tarjeta de mi padre entre mis dedos. Lo que nadie sabía, lo que incluso a mí me costó un tiempo procesar del todo, era la dimensión real de lo que mi padre había construido a lo largo de su vida. Porque Alejandro era exactamente lo que parecía en la superficie, un hombre sencillo, de pocas palabras, que vivía sin ostentación y que nunca usó el dinero como una forma de identidad. Pero debajo de esa sencillez, había algo que muy pocas personas conocían. Algo que había construido con una paciencia y una inteligencia que yo apenas empezaba a vislumbrar cuando él ya estaba enfermo. Mi padre era socio silencioso de un grupo empresarial que operaba en varios países. No era la cara visible, nunca quiso serlo. Prefería las sombras. Prefería construir sin que nadie lo viera construir. Y esa discreción era su mayor fortaleza, porque mientras otros presumían y perdían, él acumulaba sin hacer ruido. Bienes raíces, acciones en empresas de logística, contratos a largo plazo con distribuidores internacionales. Todo estructurado de una manera tan ordenada y silenciosa que ni siquiera yo, su propio hijo, conocía el alcance total hasta que el abogado me citó 3 semanas después de su funeral. Recuerdo esa reunión como si fuera ayer. Una oficina fría con grandes ventanales con vistas a la ciudad y 3 hombres con trajes oscuros que me miraban con una seriedad que al principio me incomodó. Me explicaron, con documentos y cifras y términos legales que yo fui absorbiendo uno por uno, que mi padre me había dejado el control total de sus participaciones. Que el valor estimado de esos activos en ese momento superaba los $4 millones y que había instrucciones específicas sobre cómo debía manejarse todo. Instrucciones que mi padre había dejado por escrito con una claridad que solo podía venir de alguien que había pensado en ese momento durante mucho tiempo. Me quedé en silencio varios minutos después de que terminaron de hablar. Uno de los abogados me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero por dentro algo se estaba reorganizando. Como cuando mueves un mueble pesado que ha estado en el mismo lugar durante años y de repente toda la habitación parece diferente. Lo primero que hice al salir de esa oficina fue llamar a Alexa. No para contárselo todo, sino para escuchar su voz, para ver si en ese momento, en ese día que me cambiaba la vida, ella podía ser la persona que yo necesitaba que fuera. Respondió al tercer timbre. Le dije que había tenido una reunión importante relacionada con la herencia de mi padre y que necesitaba hablar con ella. Hubo una breve pausa y luego me dijo que esa noche tenía una cena con su padre, que si podía ser mañana. Colgué el teléfono, me senté en un banco en la calle, en medio de la ciudad, con $4 millones recién heredados y sin nadie con quien compartirlos. Tomé la decisión en ese momento, no de vengarme, no de demostrar nada, sino de permanecer en silencio, de seguir siendo el mismo Bakken que todos creían conocer, de no cambiar nada visible en mi vida mientras por dentro lo organizaba todo con calma. Con la misma paciencia que mi padre me había enseñado. Contraté a un equipo de asesores financieros de confianza, gente con la que mi padre ya había trabajado durante años. Y empecé a entender el alcance real de lo que había heredado, no solo en dinero, sino en conexiones e influencia, en poder silencioso que operaba bajo la superficie de muchas cosas que yo veía todos los días sin saber que estaban relacionadas con mi familia. Y fue en ese proceso, revisando documentos y contratos y estructuras societarias, que encontré algo que me quitó el aliento por un momento. Entre las empresas en las que mi padre tenía una participación silenciosa, había una empresa de importación y distribución que operaba en la región. Una empresa mediana, con contratos sólidos, que dependía en gran medida de los acuerdos que mi padre había gestionado durante años a través de intermediarios. Una empresa que yo conocía de nombre, porque su dueño la mencionaba en cada reunión familiar como si fuera su mayor logro personal. Era la empresa de Yae. Me quedé mirando ese documento durante mucho tiempo. Lo releí 3 veces. Luego busqué los detalles, los porcentajes, los contratos de suministro que sostenían una parte importante de la operación de esa empresa. Y entendí algo que cambió por completo la forma en que veía los últimos años de mi vida. Yae, el hombre que me llamaría perdedor delante de su familia, el hombre que aplaudiría cuando su hija anunciara que quería divorciarse de mí, el hombre que nunca me había dado ni una pizca de respeto en casi 2 décadas. Operaba su gran empresa de importación gracias en parte a contratos que existían porque mi padre los había gestionado. Mi padre, a quien Yae nunca conoció. Mi padre, que trabajó toda su vida sin hacer ruido. Mi padre,
que me enseñó que el dinero ganado con dignidad no necesita ser exhibido. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Pero no hice nada. Todavía no. Porque mi padre también me había enseñado otra cosa. Me enseñó que el momento importa tanto como la acción. Que actuar demasiado pronto es tan malo como no actuar nunca. Y que hay una diferencia enorme entre reaccionar desde el dolor y responder desde la claridad. Así que seguí siendo Bakken, el marido invisible, el yerno que no era suficiente, el hombre al que Jae miraba con condescendencia y Louise imitaba con burla y Hortensia toleraba con su sonrisa perfectamente construida. Seguí sentándome en esas mesas familiares. Seguí escuchando esos comentarios. Seguí guardándolo todo en ese lugar interior donde se guarda lo que todavía no es tiempo de soltar. Y seguí guardando la tarjeta, esa simple tarjeta que mi padre me había dado el día antes de morir, con su nombre y un número de contacto, y que me dijo que usara solo cuando no quedara nada que perder. La guardé en el bolsillo de la chaqueta que planché 3 veces la noche del cumpleaños de Alexa, porque esa noche, mientras me sentaba en esa elegante mesa, rodeado de gente que me despreciaba, algo en mí sabía que el momento se acercaba. No lo busqué. No lo planeé exactamente así. Pero cuando Alexa se levantó y tomó su copa y me miró con esa frialdad que ya no intentaba ocultar, cuando pronunció esas palabras delante de todos, cuando Jae aplaudió y dijo lo que dijo, algo en mí se asentó, como una piedra que finalmente toca el fondo después de caer durante mucho tiempo. Ya no quedaba nada que perder. Y en ese bolsillo, esperando, estaba todo lo que necesitaba. Hay momentos en la vida que uno no olvida. No porque sean los más dramáticos, no porque sean los más ruidosos, sino porque te cambian por dentro de una manera que no tiene vuelta atrás. Los que te enseñan algo sobre ti mismo que preferirías no saber, pero que una vez que lo sabes, no puedes dejar de verlo. Para mí, uno de esos momentos fue una tarde de marzo, 3 años después de casarme con Alexa, cuando llegué a casa antes de lo esperado y escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. No era un grito. No era una pelea. Era algo peor. Era una conversación tranquila, casi susurrada, entre Alexa y su madre Hortensia, sentadas en la cocina con sus tazas de café como si fuera el momento más normal del mundo. Entré por la puerta de atrás porque había olvidado unos documentos, y antes de que pudieran verme, escuché la voz de Hortensia, con esa claridad que tienen las palabras cuando no están construidas para ser escuchadas por quien más hieren. Decía, hija, te mereces a alguien que esté a tu nivel, alguien con visión. Bakken es un buen hombre, sí, nadie dice que no, pero bueno no es suficiente. Bueno lo encuentras en cualquier parte. Lo que necesitas es alguien que te levante, no alguien a quien tengas que llevar a cuestas. Hubo una pausa, y luego la voz de Alexa, más baja, menos segura, mamá, no es tan simple. Y Hortensia respondió, sin un segundo de duda, claro que es simple, Alexa. Lo que pasa es que tú lo complicas porque tienes miedo de tomar decisiones difíciles. Pero un día vas a tener que elegir entre la vida que tienes y la vida que mereces. Y ese día, espero que elijas bien. Me quedé helado en el pasillo durante lo que parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. Luego, en silencio, tomé mis documentos, salí por donde había entrado y me senté en el coche sin arrancarlo durante un buen rato, mirando el volante, procesando lo que acababa de escuchar. No entré a reclamar. No llamé a Alexa para decirle lo que había oído. No me enfrenté a Hortensia. Me lo guardé, como siempre. Pero algo cambió ese día. Algo muy pequeño, casi imperceptible, como una grieta que aparece en una pared y que al principio parece insignificante, pero que con el tiempo, la humedad y el peso, va creciendo lentamente hasta que un día la pared ya no puede sostenerse. Esa grieta empezó ahí, en ese pasillo, con esas palabras. Y los años que siguieron fueron como una colección cuidadosamente organizada de momentos diseñados, tal vez sin intención explícita, pero con un efecto acumulativo devastador, para recordarme que yo no encajaba en ese mundo. Que mi presencia era tolerada, pero no celebrada. Que había una versión mejor de la vida de Alexa que no me incluía. La Navidad de nuestro 5º año de matrimonio fue especialmente memorable. Jae había organizado la cena en su casa, como siempre, porque Jae organizaba todo en su casa como una forma de recordar a todos quién mandaba. La mesa era grande, bien puesta,
con esos centros de mesa florales que siempre encargaba al mismo lugar y que costaban más de lo que yo gastaba en la compra de una semana. Había invitados que yo no conocía, amigos del círculo de Yae, hombres con traje y mujeres con joyas que hablaban de viajes a lugares que yo no había visitado y de negocios que manejaban cifras que sonaban a otro idioma. Me senté en mi sitio, que siempre era estratégicamente el más alejado de Yae, como si la disposición de los asientos en esa mesa fuera también una declaración de jerarquías. Y durante la primera hora de la cena, no participé en ninguna conversación porque nadie me incluyó en ninguna. Escuché. Observé. Comí en silencio mientras a mi alrededor, el mundo de Yae giraba sobre su propio eje, brillante y ruidoso y completamente indiferente a mi existencia. Fue Louise quien decidió que el silencio de Bakken era demasiado conveniente para desperdiciarlo. Se inclinó hacia mí con esa sonrisa suya, la que usaba cuando quería herir, pero con estilo, y preguntó con una voz lo suficientemente alta para que los más cercanos oyeran: «Oye, Bakken, ¿cómo va ese negocito tuyo? ¿Conseguiste cerrar ese gran contrato que mencionaste el año pasado?» El año pasado yo no había mencionado ningún contrato. Él lo sabía, pero la pregunta no era una pregunta real. Era una trampa con forma de pregunta. Si decía que sí, encontraría la forma de minimizarlo. Si decía que no, confirmaría exactamente la imagen que todos tenían de mí. Le respondí con calma: «Va bien, gracias». Avanzando. Louise asintió exageradamente, como quien escucha algo profundo, y dijo: «Eso es genial, eso es genial. La constancia es importante. No todos podemos estar en las grandes ligas, pero lo importante es no rendirse, ¿verdad?» Algunos de los invitados sonrieron. Hortensia tomó un sorbo de su vino. Yae ni siquiera me miró. Alexa, sentada frente a mí, bajó la vista a su plato. Esa fue la imagen que se me quedó de esa noche. No la risa de Louise, no el comentario de Louise, sino los ojos de Alexa bajando a su plato. Porque en ese gesto estaba todo. En ese gesto estaba la respuesta a la pregunta que llevaba años haciéndome sin atreverme a formularla del todo. El 8º año de matrimonio fue el año en que las cosas empezaron a deteriorarse de una manera que ya no podía ser ignorada. Alexa pasaba más tiempo en la empresa de su padre que en nuestra casa. Llegaba tarde, cansada, con una energía diferente. Una energía que claramente no venía de estar con gente que la agotaba, sino de estar en un mundo que la estimulaba, en el que yo no tenía cabida. Las conversaciones entre nosotros se volvieron logísticas. ¿Quién pagaba qué? ¿Quién llegaba a qué hora? ¿Quién llamaba a quién? El amor, si es que todavía existía en alguna forma reconocible, se había convertido en una especie de rutina administrativa que ninguno de los dos cuestionaba en voz alta, porque cuestionarlo habría significado tener que hacer algo al respecto. Un jueves por la noche, mientras revisaba documentos de trabajo en mi escritorio en casa, Alexa entró en la habitación y se quedó en la puerta un momento antes de hablar. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que su padre estaba pensando en expandir la empresa a un nuevo mercado y que eso iba a requerir mucha dedicación por su parte en los próximos meses, que esperaba que yo lo entendiera. Dije que sí, que lo entendía. Ella asintió, se dio la vuelta y salió de la habitación. No me preguntó cómo estaba yo. No me preguntó cómo iba mi trabajo. No se sentó a mi lado ni un momento. Entró, entregó su información y se fue, como quien deja una nota en la nevera. Esa noche, cuando ella ya estaba dormida, saqué la tarjeta de mi padre del cajón y la sostuve entre mis dedos en la oscuridad. Era un objeto simple, un cartón grueso, los bordes un poco gastados por el tiempo, el nombre de mi padre impreso en una tipografía discreta y un número de teléfono debajo. Nada más, ningún cargo, ningún título, solo el nombre, como si el nombre por sí solo fuera suficiente para quien necesitara entender. Y en ese momento, sosteniéndola en la oscuridad, mientras Alexa dormía a mi lado sin saber nada de lo que yo portaba, pensé en mi padre. Pensé en sus manos trabajadoras, en su voz tranquila, en la forma en que siempre sabía exactamente cuánto decir y cuánto callar. Pensé en esa última conversación que tuvimos en el hospital, cuando él ya sabía que no le quedaba mucho tiempo y yo todavía no quería aceptarlo. Me tomó la mano, me miró con esos ojos cansados pero completamente lúcidos y me dijo algo que en su momento me pareció críptico, pero que esa noche, en la oscuridad, empezó a tomar una forma mucho más clara. Me dijo:
Hay gente que te subestimará toda tu vida, Bakken. Déjalos. Porque el día que descubran quién eres realmente, el contraste será tan grande que ninguna palabra será suficiente para describir lo que sentirán. Ese día, no necesitas decir nada. Simplemente está ahí, con calma, y deja que la verdad hable por sí misma. Guardé todo eso esa noche. La tarjeta, las palabras, la imagen de Alexa de espaldas a mí mientras dormía. El comentario de Louise en esa cena de Navidad. La voz de Hortensia en ese pasillo. Los aplausos de Yae que aún no habían ocurrido, pero que yo, sin saberlo conscientemente, ya podía presentir. Lo guardé todo y seguí esperando el momento en que ya no quedara nada que perder. Ese momento llegó en forma de una cena de cumpleaños, una mesa elegante, velas encendidas y una copa de vino alzada por la mano de la mujer con la que había compartido casi 2 décadas de mi vida. Pero eso aún no había llegado. Todavía quedaban cosas por pasar. Todavía había heridas que no sabía que iba a recibir. Todavía quedaba el momento más oscuro de todos. El que casi me hizo reaccionar demasiado pronto. El que puso a prueba cada gramo de paciencia que mi padre me había enseñado. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Hay una diferencia entre saber que algo está terminando y aceptarlo. Yo lo sabía. Lo sabía desde hacía tiempo. Lo veía en cada conversación corta, en cada noche que Alexa llegaba tarde y yo ya estaba dormido, o fingía estarlo, porque era más fácil que hablar. Lo veía en la forma en que ya no me buscaba para contarme cosas, esas pequeñas cosas del día que son las que realmente sostienen un matrimonio. Las que nadie menciona cuando se habla de amor, pero que son el tejido real de la convivencia con alguien. Eso se había ido. Se había ido hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era una estructura vacía, una forma sin contenido. 2 personas compartiendo un espacio que cada vez se sentía más como una sala de espera que como un hogar. Pero saberlo y aceptarlo son cosas distintas. Y yo todavía no lo había aceptado del todo, porque aceptarlo también significaba aceptar todo lo demás. Significaba aceptar que los años que había invertido, la paciencia que había practicado, la lealtad que había mantenido incluso cuando nadie la reconocía, habían construido algo que ahora se estaba derrumbando sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Y eso dolía de una manera que no tiene un nombre exacto. No era rabia. No era tristeza pura. Era algo más parecido al agotamiento profundo de quien ha estado sosteniendo un peso durante demasiado tiempo y de repente ya no recuerda cómo es no llevarlo. El detonante real, el momento que marcó el principio del fin de una manera que ya no pude ignorar, ocurrió un viernes por la noche, 4 meses antes de la cena de cumpleaños de Alexa. Había llegado a casa después de un largo día con una noticia que quería compartir. Habíamos cerrado el contrato más grande de la historia de mi empresa, un proyecto de construcción industrial con una compañía con la que llevábamos meses de negociaciones y que finalmente había firmado esa tarde. Era un contrato de $800.000, el resultado de años de trabajo, de credibilidad construida ladrillo a ladrillo, de madrugar y no rendirse y hacer las cosas bien incluso cuando nadie miraba. Entré en casa con esa energía que tienes cuando algo importante por fin sucede. Alexa estaba en la sala con el teléfono en la mano, respondiendo mensajes. Le dije que tenía una noticia. Me miró un segundo, luego volvió a mirar su teléfono y dijo, dime. Sin dejar el teléfono, sin girarse del todo, sin apagar la pantalla. Se lo conté. Le expliqué el contrato, lo que significaba, el tiempo que habíamos invertido para llegar hasta ahí. Hablé durante quizás 3 minutos. Cuando terminé, levantó la vista del teléfono, asintió una vez y dijo, «Qué bien, Bakken. Me alegro». Y luego me preguntó si había visto dónde había dejado las llaves de su coche. Eso fue todo. Me quedé en medio de la sala un momento que se sintió eterno. Luego fui a la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí lentamente, mirando por la ventana a la calle oscura, pensando en todo el tiempo que había esperado para poder compartir algo así con alguien, con ella, y pensando en lo que acababa de recibir a cambio. No dormí bien esa noche. Y a la mañana siguiente, cuando Alexa se fue temprano a casa de sus padres sin decirme a dónde iba, me quedé solo en esa casa grande y silenciosa. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar honestamente en lo que estaba viviendo. No con rabia, no con drama,
con esa claridad fría que a veces llega cuando estás lo suficientemente cansado como para dejar de engañarte a ti mismo. Y lo que vi no fue bonito. Vi a un hombre que había dado todo lo que tenía durante casi 2 décadas a una familia que nunca lo había recibido. Vi a un hombre que había callado cuando debía haber hablado, que había aguantado cuando debía haber puesto límites, que había confundido la paciencia con la resignación y la lealtad con la sumisión. Vi a un hombre que se había acostumbrado tanto a ser invisible que casi había empezado a creer que era lo que merecía. Y en ese momento, sentado en el silencio de esa casa, tomé una decisión. No de irme. Todavía no. Sino de dejar de empequeñecerme, de dejar de encogerme para caber en los espacios que otros me asignaban. De empezar a ocupar el lugar que era mío, aunque por el momento ese proceso fuera completamente invisible para todos los demás. Llamé a Pablo, uno de los asesores legales que había trabajado con mi padre durante años, un hombre serio y discreto que conocía cada detalle de la herencia y de las estructuras societarias que había heredado. Le dije que era hora de empezar a mover algunas cosas. No todo, no de golpe, pero sí de empezar a posicionar los activos de una manera que reflejara el control real que yo tenía sobre ellos. Pablo escuchó en silencio, como siempre, y luego dijo, ya era hora. Su padre habría estado de acuerdo. Durante los siguientes 3 meses, trabajé con Pablo y el equipo de asesores en absoluto silencio. Nadie en mi vida cotidiana supo nada. Alexa no supo nada. Yae no supo nada. Louise no supo nada. Seguía siendo el mismo Bakken de siempre en la superficie. Seguía yendo a las reuniones familiares cuando era inevitable. Seguía sentándome en ese sitio alejado de la mesa. Seguía escuchando los comentarios de Louise con la misma expresión neutra que había perfeccionado con los años. Seguía viendo la sonrisa de Hortensia con esa sonrisa suya. Seguía viendo a Yae ocupar cada habitación como si le perteneciera. Pero por dentro, todo estaba cambiando. Y entonces llegó el anuncio de la cena de cumpleaños de Alexa. Me lo dijo una semana antes, casi de pasada, mientras buscaba algo en el armario. Me dijo que su padre había reservado un restaurante para celebrar su cumpleaños el viernes siguiente, que iba a ser una cena familiar, que esperaba que pudiera ir. No como una invitación real, más bien como una notificación, como cuando te avisan de una reunión obligatoria en el trabajo que nadie quiere tener pero que tiene que ocurrir. Le dije que estaría allí. Esa semana fue extraña. Había algo en el ambiente de la casa que no terminaba de identificar, pero que sentía, como la presión que se acumula antes de una tormenta. Alexa estaba más distante que de costumbre, pero también más nerviosa. Tenía conversaciones en voz baja por teléfono que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Una noche, la oí hablar con su madre, y aunque no distinguí las palabras, el tono era de alguien que está coordinando algo, no de alguien que simplemente charla. Debería haber prestado más atención. Debería haber leído esas señales con más cuidado, pero creo que una parte de mí no quería leerlas, porque leerlas habría significado prepararme para algo que todavía esperaba, en algún rincón irracional de mi mente, que no sucediera. El viernes llegó con una normalidad que, en retrospectiva, parece casi cruel. El día fue ordinario. Trabajé hasta las 5 de la tarde. Llegué a casa. Me duché. Planché un traje 3 veces porque tenía un nerviosismo que no sabía exactamente a qué atribuir. Y antes de salir, me detuve un momento frente al espejo del dormitorio. Me miré, 48 años, un hombre que había construido más de lo que nadie en esa cena imaginaría jamás, un hombre que había aprendido a llevar cosas pesadas sin que se le notara en la cara. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué la tarjeta de mi padre. La sostuve un momento, la miré, el nombre de mi padre, el número de contacto, esas pocas líneas que contenían más historia de la que nadie en ese restaurante podía imaginar. La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. No sé exactamente por qué la tomé esa noche. O tal vez sí, pero en ese momento no terminaba de admitírmelo. Creo que una parte de mí ya sabía que algo se iba a romper esa noche. Que había llegado a ese punto que mi padre había descrito tan claramente en sus últimas palabras. Ese punto en el que no queda nada que perder. Porque lo que había que perder ya se había perdido, poco a poco, durante tanto tiempo, que la pérdida final es casi un alivio.
El restaurante era elegante, del tipo de lugar que Yae siempre elegía para recordar a todos que él podía elegir ese tipo de lugares. Manteles blancos, velas en el centro de cada mesa, una carta de vinos que probablemente costaba más que mi primer coche. Llegué a tiempo, como siempre. Yae ya estaba allí, por supuesto, instalado en la cabecera de la mesa como si fuera su trono personal, con un traje oscuro y esa postura suya de hombre que nunca duda de nada. Hortensia a su lado, perfectamente peinada, con esa sonrisa lista para ser usada según requiriera la ocasión. Louise frente a ellos, con su copa de vino ya en la mano, aunque la cena acababa de empezar. Había otras personas, amigas de Alexa a las que conocía superficialmente, una pareja que era cercana a la familia de Yae, una mujer mayor que era tía de Alexa por parte de Hortensia. En total, éramos 12 personas alrededor de esa larga mesa. Me senté en el lugar que me habían asignado, que era, como siempre, en el extremo más alejado de Yae. Saludé a los que tenía cerca. Pedí agua. Abrí el menú sin verlo realmente, porque mi mente estaba en otra parte, procesando esa tensión que todavía no terminaba de identificar, pero que ahora era tan densa que casi podía tocarla. Alexa llegó 10 minutos más tarde. Entró con una seguridad que no le había visto en mucho tiempo. Saludó a todos, besó a su madre, abrazó a su padre, revolvió el pelo de Louise con ese gesto de hermana mayor que tenía con él. Llegó a mi lado, me dio un beso en la mejilla que fue más una formalidad que un gesto de afecto, y se sentó a mi derecha. Durante la primera media hora, todo fue relativamente normal. Conversaciones cruzadas, pedidos al camarero, el ruido de los cubiertos y las risas y el fondo de música suave que el restaurante usaba para llenar los silencios. Yae hablaba de negocios. Louise hablaba de un viaje que estaba planeando. Hortensia preguntaba por los hijos de los amigos con su cortesía milimétricamente perfecta. Yo participé poco. Respondí cuando me preguntaron algo. Sonreí cuando era apropiado. Bebí agua lentamente. Y en algún momento, mientras observaba esa mesa, esa gente, esas caras que habían sido parte de mi vida durante casi 20 años, sentí algo que no esperaba sentir. No rabia, no tristeza, claridad. Una claridad extraña y completa, como cuando el cielo se despeja de repente después de días nublados y la luz incide de golpe y todo se ve con una nitidez que casi duele. Vi exactamente lo que era esa mesa. Vi exactamente lo que era ese matrimonio. Vi exactamente quiénes eran esas personas y quién era yo entre ellos. Y por primera vez en muchos años, no me encogí ante lo que vi. Fue en ese momento que Alexa se levantó, tomó su copa de vino con esa elegancia que su madre le había enseñado, me miró y abrió la boca. Hay palabras que cambian el aire de una habitación cuando se pronuncian. No porque sean las más elaboradas ni las más inteligentes, sino porque llevan algo dentro que todos los presentes reconocen al instante, aunque nadie lo haya dicho en voz alta antes. Son palabras que cortan, que dividen el tiempo en un antes y un después tan claro que podría señalar el segundo exacto en que el mundo dejó de ser lo que era y empezó a ser algo diferente. Alexa tomó su copa, me miró directamente a los ojos y dijo, Bakken, quiero el divorcio. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda el cerebro humano en procesar algo inesperado. 2 segundos, quizás 3. Un silencio denso, casi físico, que llenó con su peso cada rincón de esa elegante mesa. Y entonces, Yae explotó. No en ira, eso habría sido más fácil de soportar. Explotó en algo mucho peor. Explotó en alegría. Empezó a aplaudir, lenta, deliberadamente, con las 2 palmas abiertas golpeándose en ese ritmo pausado que usa la gente cuando quiere que el aplauso diga más que las palabras. Se puso de pie, lo cual no era necesario para aplaudir, pero necesitaba estar de pie, porque de pie ocupaba más espacio, y más espacio significaba más poder, en su lógica de siempre. Y con esa voz profunda suya que usaba cuando quería que todos le oyeran, dijo, finalmente eres libre de ese perdedor. No hubo una pausa dramática, no hubo un momento de duda colectiva. La mesa reaccionó como si hubiera estado esperando esa señal. Louise soltó una carcajada abierta, esa risa suya que siempre tenía algo de infantil y algo de cruel al mismo tiempo, y golpeó la mesa con la palma como si fuera el mejor chiste que hubiera oído en años. Hortensia no rió exactamente. Hortensia hizo algo más sofisticado.
Hortensia sonrió con los labios cerrados y bajó la cabeza ligeramente, como una reina asintiendo ante una decisión correcta que llevaba mucho tiempo esperando. Los amigos de la familia, esa pareja que conocía superficialmente, intercambiaron una mirada y luego desviaron la vista con esa incomodidad de quien presencia algo que no sabe cómo manejar, pero que tampoco va a interrumpir. Las amigas de Alexa se miraron entre sí. Una de ellas, la que estaba sentada más cerca de mí, bajó la vista a su plato. Fue el único gesto en toda esa mesa, esa noche, que se pareció remotamente a la decencia. Yo no me moví. Estaba sentado en mi sitio, con las manos sobre la mesa, completamente quieto. No porque estuviera paralizado por el shock, sino porque en ese momento, en ese segundo exacto en que Yae aplaudía y Louis se reía y Hortensia sonreía y Alexa permanecía de pie con su copa todavía en la mano, mirándome como esperando algún tipo de reacción que le confirmara que había tomado el control de la situación, algo en mí estaba más tranquilo que en ningún otro momento de los últimos años. Era como si todo ese tiempo de espera, toda esa paciencia acumulada, todo ese peso que había llevado en silencio, de repente hubiera encontrado su propósito. Como si el universo, o lo que sea que organiza estas cosas, hubiera estado esperando exactamente este momento para decirme, ya es hora. Ahora. Yae siguió hablando. Ahora se dirigía a la mesa en general, ya no solo a mí, porque para él yo ya había dejado de existir en ese momento, y lo que quedaba era el escenario, su público, su momento. Dijo cosas sobre Alexa, sobre lo orgulloso que estaba, sobre lo mucho que ella merecía y lo poco que yo había sido capaz de darle. Usó la palabra potencial. Dijo que Alexa por fin podría desarrollar su potencial sin el peso de alguien que la limitaba. Lo dijo así, tal cual, sin bajar la voz, sin ninguna consideración por el hecho de que yo estaba sentado a 3 metros de distancia, escuchando cada sílaba. Louis se añadió algo sobre que ya era hora. Hortensia dijo con su voz perfectamente modulada que esperaba que todo se manejara con madurez y discreción, como si la discreción fuera algo que le importara cuando era su marido quien acababa de aplaudir un divorcio en un restaurante lleno de gente. Alexa seguía de pie. Había algo en su postura que leí con la claridad que dan los años de conocer a alguien. No era confianza pura lo que irradiaba. Era la confianza prestada de quien actúa con el respaldo de otros. Era la postura de quien ha ensayado este momento, de quien lo ha hablado con gente que la ha animado, de quien llega a él convencida de que sucederá exactamente como lo imaginó. Y por un momento, solo por un momento, vi algo en sus ojos que podría haber sido duda, un destello muy breve. Quizás porque mi reacción no era la que ella esperaba. Quizás porque la quietud silenciosa de un hombre que no se derrumba es más desconcertante que los gritos de uno que sí lo hace. Pero ese destello desapareció rápidamente y Alexa se sentó. ¿La cena continuó, o intentó continuar? Yae pidió champán, porque según él había algo que celebrar, y lo dijo exactamente así, sin eufemismos, con esa brutalidad elegante que era su marca personal. El camarero llegó con la botella, sirvió las copas y Yae levantó la suya y brindó por su hija y por su futuro. Casi todos levantaron sus copas. Louis se lo hizo con entusiasmo. Hortensia lo hizo con su sonrisa. La pareja de amigos lo hizo con esa incomodidad de quien no sabe decir que no en público. Yo no levanté mi copa. No lo hice de forma dramática. No volqué la copa. Ni hice ningún gesto teatral. Simplemente, no la levanté. Mantuve mis manos sobre la mesa, mirando al centro de la misma, y dejé que el brindis sucediera a mi alrededor como una tormenta que pasa pero no te toca. Yae me miró por primera vez en toda la noche. Me miró directamente, con esa ceja levantada suya que usaba para comunicar desprecio sin tener que articularlo. Esperaba algo, una reacción, un derrumbe. Un hombre que se levanta furioso, o que se levanta llorando, o que dice algo que luego pueda ser usado en su contra. Cualquier cosa que confirmara la imagen que él tenía de mí, el perdedor, el hombre que no estaba a la altura, el error de su hija. No le di nada de eso. Lo miré, simplemente eso. Lo miré con una calma que él claramente no esperaba, porque por un segundo, solo uno, vi algo cruzar su rostro que no era el desprecio habitual. Era algo más parecido a la incomodidad. Ese momento en que lanzas una piedra esperando oír el sonido del impacto y en su lugar oyes silencio. Entonces, bajé la vista, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué la tarjeta.
Era exactamente lo que parecía desde fuera. Un pequeño rectángulo de cartón grueso, con los bordes ligeramente gastados por el tiempo y por los años de vivir en cajones y bolsillos. Sin imagen, sin diseño elaborado, solo el nombre de mi padre impreso en una tipografía discreta y un número de teléfono debajo. Nada más. La sostuve entre mis dedos un momento. No la mostré. No la agité delante de nadie. No hice ningún comentario. Simplemente la miré un segundo, como se mira algo que conoces muy bien y sabes exactamente lo que vale. Y entonces, levanté la vista, buscando al camarero. Estaba cerca, a unos pasos de la mesa, con esa postura atenta que tienen los camareros en los restaurantes elegantes. Siempre disponibles, pero nunca intrusivos. Era un hombre joven, bien presentado, con su chaqueta de uniforme perfectamente abotonada. Lo llamé con un gesto suave. Se acercó de inmediato. Le entregué la tarjeta. La tomó con naturalidad, con la misma expresión profesional con la que se toma cualquier cosa que un cliente te entrega en un restaurante. Pero entonces la miró, y algo cambió. No fue un cambio dramático al principio. Fue sutil. El tipo de cambio que solo notas si estás prestando atención. Y yo estaba prestando absoluta atención a cada milímetro de lo que estaba sucediendo en ese momento. Vi sus ojos leer el nombre en la tarjeta. Vi algo reorganizarse en su expresión. Vi el color de su rostro hacer ese extraño viaje de lo normal a algo que no era exactamente palidez, pero que se le acercaba peligrosamente. Sus manos, que habían tomado la tarjeta con la fluidez automática de quien está acostumbrado a recibir cosas, se quedaron ligeramente quietas, solo un segundo, pero fue suficiente. Levantó la vista hacia mí. Me miró con una expresión que en ese momento no supe clasificar del todo, pero que contenía algo muy específico. No era confusión. Era reconocimiento. Era la cara de alguien que acaba de entender algo que cambia por completo el contexto de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y en voz muy baja, casi un susurro, dijo, «¿Es usted el hijo de don Alejandro?». No respondí de inmediato. Lo miré un momento y luego asentí una vez, lentamente. El camarero cerró los dedos alrededor de la tarjeta, se enderezó ligeramente y dijo, con una voz que había cambiado de registro de una manera que no pasó completamente desapercibida para los más cercanos, «Un momento, señor, por favor». Y se alejó de la mesa, con una velocidad discreta pero evidente, hacia la parte trasera del restaurante, donde estaban las oficinas. Louise fue el primero en notar algo. Me miró con esa sonrisa suya ligeramente suspendida, como cuando cuentas un chiste y el remate no llega en el momento esperado. Preguntó, con ese tono suyo medio curioso, medio burlón, «¿Qué fue eso?». No le respondí. Hortensia frunció el ceño ligeramente, apenas perceptible, y luego recompuso su expresión neutra. Yae tomó un sorbo de su champán y no dijo nada, pero lo vi mirar hacia la parte trasera del restaurante con esa mirada de hombre acostumbrado a leer situaciones. Alexa me estaba mirando. Por primera vez en toda la noche, me estaba mirando de una manera que no era frialdad, ni distancia, ni esa indiferencia estudiada que había traído a la cena como un accesorio más. Me estaba mirando con algo que se parecía a una pregunta, como si de repente hubiera algo en mí que no reconocía. Como si el hombre sentado a su lado no fuera exactamente el hombre que ella creía conocer. Y en ese momento, en ese silencio que empezaba a instalarse alrededor de la mesa mientras todos esperaban sin saber exactamente qué esperaban, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí el peso exacto de cada año de silencio, de cada comentario guardado, de cada cena soportada, de cada madrugada sosteniendo esa tarjeta en la oscuridad, esperando el momento que mi padre me había dicho que llegaría. Sentí todo eso junto, como una ola que sube lentamente, pero que cuando llega, lo cubre todo. Y esperé, con una calma que ninguno de ellos entendía todavía, con una calma que, en pocos minutos, empezarían a entender. El tiempo tiene una forma extraña de comportarse en los momentos que importan. Se estira. Se vuelve denso. Cada segundo adquiere un peso específico que no tendría en circunstancias normales. Y en esa mesa, mientras el camarero desaparecía hacia la parte trasera del restaurante con la tarjeta de mi padre entre sus dedos, el tiempo hizo exactamente eso. Se estiró,
y cada persona alrededor de esa mesa lo sintió de una manera diferente, aunque ninguna pudiera ponerle nombre todavía. Louise fue el primero en intentar romper la tensión que empezaba a instalarse como una niebla entre los platos y las copas. Lo hizo como siempre lo hacía, con un humor que no era humor, sino una herramienta para reposicionarse cuando algo lo incomodaba. Se reclinó en la silla, tomó su copa y dijo, con ese tono suyo de quien controla la narrativa, ¿qué pasó, Bakken? ¿Dejaste una propina en la tarjeta? Y soltó una risa corta, esperando que alguien se le uniera. Nadie lo hizo. No porque todos hubieran encontrado de repente una conciencia, sino porque había algo en el ambiente que no terminaba de encajar y que impedía que la risa fluyera con la misma naturalidad que antes. Era algo sutil pero presente, como cuando entras en una habitación y sientes que algo ha cambiado sin poder identificar exactamente qué. No le respondí a Louise. Lo miré un momento con la misma expresión neutra que había mantenido toda la noche y luego volví a mirar hacia la parte trasera del restaurante. Ese simple gesto, tan desprovisto de agresividad, lo incomodó más que cualquier respuesta que le pudiera haber dado, porque Louise estaba construido para provocar reacciones. Sin una reacción, su provocación no tenía dónde aterrizar y se quedaba flotando en el aire, haciéndolo parecer más pequeño. Ya estaba observando. Lo vi por el rabillo del ojo. Había dejado su copa sobre la mesa y tenía esa postura de hombre que está calculando algo. Ya era arrogante, pero no era estúpido. Había construido una empresa, había navegado negociaciones, había leído a la gente durante décadas, y algo en su instinto de hombre de negocios le estaba enviando una señal que su orgullo todavía no le dejaba procesar del todo. La señal de que algo en esta situación no era lo que parecía. Hortensia, fiel a su estilo, mantenía una compostura perfecta. Pero vi sus ojos viajar también hacia la parte trasera del restaurante, hacia donde había desaparecido el camarero, con una frecuencia que no correspondía a una simple curiosidad casual. Alexa seguía a mi derecha. Había cogido su copa, pero no bebía. La sostenía con una mano que, si no la hubiera conocido tan bien durante tantos años, me habría parecido completamente relajada. Pero yo la conocía, y vi que sus dedos alrededor de la copa estaban ligeramente más apretados de lo normal. Algo en ella también se estaba recalibrando, aunque todavía no supiera exactamente qué estaba recalibrando ni por qué. Pasaron varios minutos. La conversación en la mesa intentó reanudar su curso normal. La pareja de amigos empezó a hablar de algo relacionado con un viaje. La tía de Alexa le preguntó algo a Hortensia sobre una receta. Louise hizo un comentario sobre el vino. Pero todo sonaba hueco. Todo sonaba como el ruido que hace la gente cuando está llenando un silencio que no sabe cómo manejar. Las palabras estaban ahí, pero la atención de todos, de cada una de las personas alrededor de esa mesa, estaba en otra parte. Estaba siguiendo al camarero que no volvía. Estaba en esa pequeña tarjeta de cartón que nadie había podido ver bien, pero que claramente había producido un efecto que nadie esperaba. Yo permanecí en silencio. No un silencio incómodo. No el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien tiene tanto que decir que ha elegido conscientemente no decir nada todavía. Hay una diferencia enorme entre esos dos silencios, y cualquiera que haya estado en presencia de ambos sabe reconocerlos. Los que estaban en esa mesa estaban empezando a reconocerlo también, aunque les costara admitirlo. Louise lo intentó de nuevo, esta vez con un ángulo diferente, más directo, porque la incomodidad lo estaba empujando hacia la agresividad, que era su zona de confort. Me preguntó con menos disimulo que antes, ¿en serio? ¿Qué le diste al camarero? No irás a montar una escena, ¿verdad? Porque eso sería un poco patético, la verdad. Lo miré. Tomé un sorbo lento de agua y le dije con una voz completamente tranquila, sin una pizca de tensión en cada sílaba, no te preocupes, Louise. Todo está bajo control. Fue una respuesta simple, pero produjo un efecto que yo no había calculado del todo, porque el problema de esa frase, dicha de esa manera, con esa calma, en ese contexto, es que no sonaba como la respuesta de alguien que está siendo aplastado. Sonaba exactamente como lo que decía. Sonaba como alguien que tenía el control. Y eso, viniendo de mí, el yerno perdedor, el hombre que ya acababa de describir públicamente como alguien de quien su hija por fin se había deshecho, no encajaba en ningún esquema que ninguno de ellos tuviera disponible para interpretar la situación.
Yae carraspeó. Fue un sonido pequeño, casi imperceptible, pero lo oí, porque estaba escuchando todo. Y en ese carraspeo había algo que nunca le había oído en todos los años que lo conocía. Algo que se parecía remotamente a la incertidumbre. Y entonces, el camarero volvió. No venía solo. Venía acompañado de un hombre mayor, de unos 60 años, bien vestido, con el porte de alguien que tiene autoridad en ese espacio. El gerente del restaurante, entendí de inmediato. Un hombre de pelo cano, traje oscuro, que caminaba con ese paso firme de quien está acostumbrado a manejar situaciones, pero que en este momento tenía una expresión en el rostro que mezclaba el respeto con algo que solo podría describirse como una urgencia contenida. Se acercaron a mi lado de la mesa. El gerente se dirigió a mí, hizo una ligera inclinación y me habló en voz baja, pero no tan baja como para que los más cercanos no pudieran oír si prestaban atención. Y en esa mesa, en ese momento, todos estaban prestando atención. Dijo: «Señor Bakken, disculpe la interrupción. Acabo de verificar la información. No sabíamos que venía esta noche, o le habríamos atendido de otra manera desde el principio. Es un honor tenerle aquí. Todo lo que necesite esta noche corre por cuenta de la casa, por supuesto. Y si hay algo más que podamos hacer para que su velada sea perfecta, estamos completamente a su servicio». Lo dijo con una naturalidad que solo tienen las personas que están acostumbradas a tratar con un cierto tipo de cliente, sin exageraciones teatrales, sin reverencias innecesarias, con esa diferencia directa y específica que es más poderosa que cualquier ceremonia porque no necesita ser explicada. Es puro reconocimiento. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Fue un silencio pensante, un silencio calculador, un silencio que intentaba, con los datos disponibles, reconstruir una imagen que de repente no encajaba con ningún mapa previo. Vi a Yae. Vi el momento exacto en que algo se movió en su rostro. No fue dramático. Fue casi microscópico. Fue ese instante en que un hombre que ha pasado décadas leyendo el mundo de una manera específica se encuentra con un dato que no encaja en esa lectura y tiene que decidir, en fracciones de segundo, cómo reorganizarlo todo. Vi ese proceso suceder en tiempo real detrás de sus ojos. Y lo que emergió de ese proceso no era todavía miedo completo. Era algo anterior al miedo. Era la sospecha de haber cometido un error cuya magnitud todavía no podía medir. Hortensia había dejado de sonreír. No con un gesto dramático. Simplemente, la sonrisa se había ido, como cuando una pantalla se apaga. Me estaba mirando con una atención que nunca antes me había dedicado. La atención de quien ve por primera vez algo que siempre estuvo ahí, pero que eligió no ver. Louise no dijo nada. Louise, que siempre tenía algo que decir, que siempre tenía un comentario listo, un tono burlón disponible, una forma de hacer que todo pareciera menos serio de lo que era, no dijo absolutamente nada. Estaba mirando al gerente, luego a mí, luego a la tarjeta que el camarero todavía sostenía con cuidado. Y en su rostro había algo que llevaba muchos años esperando ver sin saber exactamente que lo estaba esperando: confusión. Confusión genuina, sin disimulos. Alexa me miraba directamente y en sus ojos había algo que no había visto en mucho tiempo. No era amor. No era arrepentimiento todavía. Era algo más primitivo que eso. Era la mirada de quien acaba de darse cuenta de que no conocía a la persona que tenía al lado tan bien como creía. Que hay capas que nunca exploró. Que hay profundidad donde ella había decidido ver superficialidad. El gerente esperó mi respuesta con esa paciencia profesional de quien sabe que el tiempo de la gente importante es valioso. Le agradecí con un breve asentimiento y le dije que lo tendría en cuenta. Él asintió, me miró un segundo más con esa expresión de reconocimiento que ya no era ambigua en absoluto y se retiró con el mismo paso firme con el que había llegado. El camarero se quedó un momento más cerca de mí, me miró y me dijo muy bajo, casi solo para mí: «Su padre era un gran hombre, señor. Lo conocí hace años. Nunca lo olvidé». Y se alejó también. Esa frase cayó en el centro de la mesa como una piedra en agua quieta, y las ondas empezaron a expandirse. Yae abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Por primera vez en todos los años que lo conocía, Yae no encontraba las palabras de inmediato. Y ese silencio suyo,
Ese vacío donde siempre había habido una voz llena de certeza y de autoridad y de desprecio disfrazado de opinión, ese silencio fue la primera señal real de que algo había cambiado para siempre en esa mesa. Los miré a todos, a Yae, a Hortensia, a Louise, a Alexa. Los miré uno por uno, lentamente, sin prisa, con esa calma que mi padre me había enseñado que era más poderosa que cualquier grito. Y entonces, tomé mi vaso de agua, bebí lentamente y lo puse sobre la mesa con un sonido suave. Y esperé, porque lo mejor estaba por venir. Y esta vez, el que iba a hablar era yo. Hay un momento en la vida de ciertos hombres en que todo lo que fueron, todo lo que callaron, todo lo que construyeron en silencio mientras otros los miraban con desprecio, converge en un único punto. Un punto que no se puede planificar con precisión, aunque uno lo haya intuido durante años. Un punto que simplemente llega, como llegan las cosas que tienen que llegar, con esa inevitabilidad tranquila que solo se reconoce cuando ya está sucediendo. Ese momento había llegado, y lo sentí en cada centímetro de ese restaurante elegante, en el silencio recalibrado de esa mesa, en los ojos de cada persona que me rodeaba tratando de reorganizar en tiempo real una imagen de mí que habían pasado años construyendo con los materiales equivocados. Yae fue el primero en intentar recuperar terreno. Era predecible. Un hombre como él no podía tolerar su propio silencio durante demasiado tiempo, porque su propio silencio era la única forma de derrota que no podía disfrazar de otra cosa. Carraspeó, se enderezó ligeramente en su silla y con una voz que intentaba recuperar su registro habitual de autoridad pero que tenía algo ligeramente diferente, algo que identifiqué como el esfuerzo de quien actúa una confianza que ya no siente del todo, me preguntó, ¿qué fue todo eso, Bakken? Lo miré. Dejé la pregunta suspendida en el aire durante unos segundos antes de responder. No para crear un efecto dramático, sino porque tenía tantas cosas que decir que necesitaba elegir con cuidado por dónde empezar. Mi padre me había enseñado que las palabras importantes merecen el tiempo que se les debe, que apresurarlas es desperdiciarlas. Finalmente, hablé. Y cuando lo hice con una voz tranquila, sin una pizca de temblor, sin la urgencia de quien necesita convencer a alguien de algo, con la solidez de quien simplemente enuncia verdades que ya existían antes de ser pronunciadas. Le dije, es una tarjeta, Yae. Una tarjeta que mi padre me dejó antes de morir con un nombre y un número de contacto. El nombre del hombre que durante 30 años fue socio silencioso de varias empresas en esta región. Incluyendo una empresa mediana de importación y distribución que depende en gran medida de contratos que ese socio gestionó durante décadas a través de intermediarios. Contratos que ahora, desde hace poco más de un año, están bajo mi administración. No levanté la voz. No señalé a nadie. Simplemente hablé. El efecto fue como ver una estructura que creía sólida empezar a mostrar sus fracturas desde dentro. No con ruido, con esa redistribución silenciosa del peso que precede a un colapso. Yae me estaba mirando. Y por primera vez en casi 20 años de conocerlo, Yae me estaba mirando de verdad. No con la mirada condescendiente de siempre, no con esa mirada de arriba a abajo que usaba para recordarme mi lugar. Me estaba mirando con los ojos de quien recalcula una ecuación que creía resuelta y descubre que los números no suman lo que esperaba. Su voz, cuando volvió a hablar, había perdido varios grados de temperatura. ¿De qué contratos estás hablando? Respondí con calma, los contratos de suministro con distribuidora Albin y con Grupo Mercantil del Norte. Los que representan aproximadamente el 38% de su volumen de operación anual. Los que se han estado renovando automáticamente durante 12 años gracias a acuerdos que mi padre estableció en su momento y que nadie en su empresa supo nunca exactamente de dónde venían, porque esa era la naturaleza del acuerdo, silencioso, discreto, como todo lo que hacía mi padre. El color en el rostro de Yae hizo un viaje que seguí con atención. Empezó en su tono habitual, ese bronceado cuidado de hombre que se preocupa por su apariencia, y transitó hacia algo más pálido, más apagado, con una velocidad que no correspondía a los segundos que estaban pasando, sino a la magnitud de lo que estaba procesando. Hortensia había dejado de ser Hortensia. Quiero decir, había dejado de ser la versión pública de Hortensia, esa construcción perfecta de elegancia y control que había mantenido en cada reunión familiar durante décadas. Estaba sentada con la espalda todavía recta, porque la postura era lo último que se iría, pero sus manos sobre la mesa ya no estaban en esa posición casual que se adopta cuando todo está bajo control. Estaban quietas de otra manera.
La quietud de quien se ha quedado sin guión. Louise estaba callado. Louise, que había llenado años de reuniones familiares con comentarios y burlas y ese humor suyo que usaba a la vez como escudo y como arma, estaba completamente callado. Me miraba con una expresión que tardé un momento en clasificar y que finalmente identifiqué como algo que nunca había visto en su rostro dirigido hacia mí. Era una mezcla de incredulidad y algo que se acercaba peligrosamente al miedo. No el miedo dramático de las películas. El miedo real, el que aparece cuando te das cuenta de que has estado tratando con desprecio algo que no entendías. Alexa tenía su copa sobre la mesa. Ya no la sostenía. Me miraba con una intensidad que me resultó extraña, porque no era la intensidad del amor, ni de la rabia, ni de ninguna de las emociones que habría esperado en ese momento. Era la intensidad de quien ve a una persona por primera vez. No a un extraño, a alguien que creía conocer y que ahora descubre que era mucho más que la imagen que se había construido de él. Y en esa intensidad había algo que dolió más de lo que esperaba que doliera, porque era demasiado tarde para ese descubrimiento. Demasiado tarde para esa mirada. Ya él lo intentó una vez más. Era un hombre que se había pasado la vida recuperándose de golpes, usando la velocidad de su respuesta como una herramienta, y ese instinto no lo abandonaba fácilmente, aunque las piernas ya no le respondieran con la misma firmeza que antes. Me dijo con una voz que tenía la estructura de la autoridad, pero ya no su sustancia: eso no cambia nada de lo que ha pasado aquí esta noche. Mi hija ha tomado una decisión y yo la respeto. Lo demás son negocios, y los negocios se manejan en otro sitio. Lo miré durante un largo momento y luego respondí: tienes razón, Yae. Los negocios se manejan en otro sitio, y te puedo asegurar que se manejarán. Solo que a partir de ahora, se manejarán de otra manera. Porque los contratos que he mencionado no son eternamente automáticos. Son renovables, y la renovación del ciclo actual toca dentro de 4 meses. Eso también lo heredé de mi padre, el criterio para decidir con quién se sigue haciendo negocios y con quién no. No le dije que los iba a cancelar. No le dije que no los iba a cancelar. Le dije la verdad, que la decisión era mía. Y eso, en ese momento, en esa mesa, fue suficiente para producir un silencio que tenía una textura completamente diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Era el silencio de una inversión completa del poder. Me volví hacia Alexa. Y aquí quiero ser honesto sobre lo que sentí en ese momento, porque sería fácil describirlo como triunfo o satisfacción, y eso no sería del todo cierto. Lo que sentí fue tristeza. Una tristeza limpia, sin rabia, que venía de mirar a esa mujer con la que había compartido casi 2 décadas de mi vida y ver en su rostro el reconocimiento tardío de algo que nunca había querido ver cuando todavía podría haber importado. Le hablé directamente, con la misma calma con la que había hablado toda la noche. Dije: Alexa, respeto tu decisión. La he respetado siempre, desde el momento en que la dijiste. Aunque la forma en que elegiste decirla dice más sobre dónde estamos que cualquier discusión que pudiéramos tener. Colaboraré con el proceso de divorcio de manera ordenada y justa. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos esta semana. Solo quiero que sepas una cosa, y te lo digo sin rencor, de verdad. Durante años, intenté construir algo que valiera la pena contigo. No porque fuera perfecto, sino porque creía en nosotros. Dejé de creer hace mucho tiempo, pero nunca lo dije porque esperaba que tú también lo vieras. Esa fue mi parte del error, y la acepto. Alexa abrió la boca, la cerró. Vi algo moverse en su garganta. Vi que había palabras que querían salir y que algo las estaba deteniendo. No sé qué. Tal vez el orgullo. Tal vez la presencia de su familia. Tal vez, simplemente, el peso de haber llegado demasiado tarde a una comprensión que en otro tiempo lo habría cambiado todo. Entonces, me volví hacia allá y le dije algo que llevaba casi 20 años guardando. No con rabia, sino con la claridad de quien por fin puede decir la verdad en voz alta porque ya no queda nada que proteger. Le dije: en todos los años que te he conocido, nunca me diste la oportunidad de ser algo más que el error de tu hija. Decidiste quién era yo antes de conocerme y nunca te molestaste en revisar esa decisión. Eso es tuyo, Yae. Yo no puedo cambiarlo. Pero sí puedo decirte que el hombre que aplaudió esta noche, el hombre que llamó perdedor a su yerno delante de una mesa llena de gente.
Ese hombre va a tener que sentarse en los próximos meses con los representantes legales de los activos que heredé de mi padre y explicarles por qué debería seguir recibiendo un trato preferencial en la renovación de sus contratos. Y en esa reunión, yo no estaré, pero mi nombre sí estará, y esta vez, estará en el lugar correcto. Me levanté lentamente, sin urgencia, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla, me la ajusté y miré la mesa una última vez, a todos, a cada uno, con esa mirada que no era de venganza, sino algo más parecido a la despedida de quien por fin cierra una puerta que debería haber cerrado antes. Pero que cerrarla en ese momento también tenía su dignidad. Y antes de dar el primer paso para irme, dije una última cosa, para todos, para nadie en particular, para el aire de ese restaurante elegante con sus velas y sus manteles blancos y su champán de celebración que nadie había terminado de beber. Dije, mi padre me enseñó que el dinero ganado con dignidad no necesita ser exhibido. Esta noche, yo no he venido a exhibir nada. He venido a cerrar algo. ¿Y está cerrado? Y caminé hacia la salida, con el mismo paso tranquilo con el que había entrado horas antes, sin mirar atrás, sin esperar una reacción, sin necesitar que nadie dijera nada más. Afuera, el aire de la noche era frío y limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré como un hombre completamente libre. Esa noche, conduje de vuelta a casa sin música, sin teléfono, sin nada más que el sonido del motor y el silencio de las calles vacías y mis propios pensamientos asentándose lentamente en un nuevo orden. Como muebles que reordenas en una habitación después de años en el mismo sitio y que de repente hacen que todo el espacio respire de otra manera. No sentí euforia. No sentí esa satisfacción explosiva que uno imagina que viene después de un momento así. Sentí algo más parecido a la quietud. Ese silencio interior que aparece cuando por fin dejas de cargar algo que llevabas sosteniendo demasiado tiempo y que ya no te pertenecía. Pensé en mi padre durante todo el camino. Pensé en sus manos, en su voz, en la forma en que siempre sabía cuándo hablar y cuándo callar. En esa filosofía suya que yo había heredado sin saber del todo que la estaba heredando, igual que había heredado sus activos, igual que había heredado su nombre, igual que había heredado esa capacidad de construir en silencio, sin necesidad de que nadie aplaudiera el proceso. Pensé en la última vez que lo vi consciente, en ese hospital, con sus ojos cansados pero completamente lúcidos, sosteniendo mi mano con una fuerza que no correspondía a lo débil que estaba su cuerpo. Pensé en sus palabras, en todas sus palabras. Y por primera vez desde que murió, sentí que lo había entendido por completo, que por fin había llegado al fondo de lo que intentaba decirme con todo lo que me enseñó a lo largo de mi vida. Que el carácter no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra exactamente en los momentos en que todo se está derrumbando a tu alrededor y tú decides, con plena conciencia, no derrumbarte con ello. Llegué a casa, entré, encendí solo la luz de la cocina, porque el resto de la casa podía permanecer en penumbra por esa noche. Me serví un vaso de agua, me senté a la mesa de la cocina y me quedé ahí un largo rato, sin hacer nada más que existir en ese silencio que ahora era completamente mío, sin la presencia de Alexa, sin la sombra de Yae, sin los comentarios de Louise ni la sonrisa calculada de Hortensia. Solo yo y mi gato y mi casa y mi vida. Y por primera vez en muchos años, esa vida pareció suficiente. Los días que siguieron fueron ordenados y tranquilos de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Llamé a Pablo, mi asesor legal, a la mañana siguiente. Le conté lo que había pasado en el restaurante. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea y luego oí algo que rara vez oía de Pablo, que era un hombre de pocas expresiones emocionales. Lo oí reír, una risa corta, genuina, de satisfacción. Me dijo, su padre habría disfrutado ese momento. Pasamos a los detalles prácticos, porque Pablo era ante todo un hombre práctico y gestionaba los momentos emocionales con eficiencia. El proceso de divorcio comenzó esa misma semana. Alexa contactó a sus abogados y sus abogados contactaron a los míos, con una velocidad que me dijo que ella llevaba preparando esto más tiempo del que yo había calculado. No me sorprendió. No me dolió de la manera en que me habría dolido antes. Había algo en haber dicho lo que dije esa noche en el restaurante que había cerrado una puerta dentro de mí que no podía reabrirse. No con rabia, con una finalidad tranquila que era, a su manera, una forma de respeto por lo que habíamos sido, aunque ya no fuéramos nada. El acuerdo se manejó de manera justa, no con una generosidad excesiva por mi parte, pero tampoco con mezquindad. Eso también era algo que me había enseñado mi padre,
que la venganza ejercida a través de abogados solo prolonga el contacto con alguien a quien ya has decidido soltar, y yo había decidido soltar. Lo que pasó con Yael en los meses siguientes me llegó a través de Pablo, que seguía de cerca el estado de los activos que yo gestionaba. Los contratos de suministro que sostenían una parte importante de la operación de la empresa de Yael entraron en renegociación cuando el ciclo expiró. Yo no participé directamente en esas reuniones. No era necesario. Los representantes legales de los activos manejaron el proceso con el profesionalismo con el que siempre habían manejado todo. Y las nuevas condiciones que se establecieron fueron significativamente menos favorables para la empresa de Yael que las condiciones anteriores. No fue un golpe diseñado para destruirlo. Fue, simplemente, el fin de un trato preferencial que había existido gracias a una relación que ya no existía. El mercado funcionando como funciona el mercado cuando se le quita la mano que lo estaba sosteniendo por detrás. Pablo me contó meses después que la empresa de Yael había tenido que reducir sus operaciones, que habían perdido varios empleados, que Yael había intentado, a través de intermediarios, establecer contacto conmigo para hablar de los contratos. Que esos intentos no habían llegado a ninguna parte porque yo había dado instrucciones precisas de que cualquier comunicación relacionada con ese tema se manejara exclusivamente a través de los representantes legales y bajo términos de mercado, sin tratos especiales, sin excepciones, sin conversaciones personales. No sentí placer con esta información. Eso también es importante decirlo. No hubo una satisfacción maliciosa en saber que ya estaba enfrentando consecuencias. Lo que hubo fue algo más parecido a la ecuanimidad. La sensación de que el mundo, cuando dejas de interferir artificialmente en él, tiene una forma de encontrar su propio equilibrio. Que las estructuras construidas sobre el desprecio a los demás y sobre la arrogancia de quien cree que su posición es permanente, eventualmente encuentran sus propias grietas sin que nadie necesite crearlas desde fuera. También supe, por vías que prefiero no detallar, que la dinámica dentro de la familia de Alexa había cambiado. Que Yael y Hortensia habían tenido conversaciones difíciles sobre el futuro de la empresa. Que Louise, que había dependido cómodamente de su posición en esa empresa sin haber construido nada propio, de repente se encontraba en un terreno mucho más inestable del que estaba acostumbrado a habitar. Que Alexa, según lo que me llegó indirectamente, había tenido sus propios momentos de confrontación con su padre sobre decisiones pasadas, sobre decisiones relacionadas conmigo. No supe los detalles y no los busqué. No eran míos. Lo que era mío era lo que empecé a construir a partir de ese momento. Con la claridad que da el final de algo que llevaba mucho tiempo acabado, con la energía que se libera cuando dejas de gastarla en sostener algo que ya no tiene solución. Me dediqué a lo que siempre había sabido hacer, trabajar, construir, crecer. Mi empresa de construcción, que había seguido avanzando durante todos esos años en que yo cargaba con el peso del matrimonio y la familia política y todo lo que eso conllevaba, tomó un nuevo impulso cuando pude darle la atención completa que merecía. Firmamos 2 contratos importantes en los meses siguientes. Contratamos más personal. Abrimos una segunda oficina. Y los activos que heredé de mi padre los gestioné con la misma filosofía con la que él los había construido, sin ruido, sin exhibición, con paciencia y con juicio, y con la convicción de que el dinero ganado con dignidad no necesita validación externa para ser real. Conocí gente nueva. Reconecté con amigos que el matrimonio y sus dinámicas habían ido apartando poco a poco. Empecé a ocupar espacios que no había ocupado antes, no para demostrar nada, sino porque cuando te liberas del peso de la mirada de los otros, de esa necesidad de ser visto de una determinada manera por gente que nunca tuvo la intención de verte bien, descubres que el mundo tiene mucho más espacio del que parecía cuando vivías encogido. Mi padre tenía razón, como casi siempre la tenía. El contraste fue tan grande que ninguna palabra fue suficiente para describirlo, y yo no necesité decir nada. Simplemente estuve ahí, con calma, y dejé que la verdad hablara por sí misma. Si hay algo que esta historia me dejó, algo que puedo ofrecer a quien la escuche, porque toda historia que vale la pena contar tiene algo que entregar más allá de sus propios hechos, es esto: el valor de una persona no está en lo que los demás deciden ver en ella. No está en los aplausos, ni en el reconocimiento, ni en la validación de quienes nos rodean. Está en lo que construyes cuando nadie te mira. En lo que sostienes cuando todo indica que sería más fácil soltar. En la forma en que eliges comportarte en el momento de mayor presión,
cuando la humillación es pública y la tentación de reaccionar desde el dolor es enorme, y sin embargo, encuentras dentro de ti ese lugar tranquilo donde habita la dignidad real. Esa dignidad no hace ruido. No aplaude, ni celebra, ni necesita testigos, pero existe. Y cuando finalmente llega el momento de que el mundo la vea, el contraste con todo lo que intentó apagarla es tan claro y tan definitivo que no queda nada más que decir. Mi padre me enseñó eso. Me lo enseñó con su vida antes de enseñármelo con sus palabras. Y yo lo aprendí de la única manera en que se aprenden las cosas que de verdad importan, viviéndolo, cargándolo, esperando el momento con paciencia. Y finalmente, cuando ese momento llegó, dejándolo ser exactamente lo que tenía que ser. Ni más, ni menos. Si esta historia resonó contigo, si hay algo en lo que viví que te recuerda a algo que tú también has llevado en silencio, quiero escucharte. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en ese restaurante. ¿Habrías aguantado tanto tiempo o habrías actuado antes? No hay una respuesta incorrecta. Solo hay historias, y cada historia tiene el peso exacto de quien la vivió. Si este vídeo te llegó, si sentiste algo al escucharlo, dale un me gusta y compártelo con alguien que también necesite escucharlo.